Bien, llegamos a Romanos 12. Amén. Bien, entonces vamos a ver los dones de Romanos 12. Leamos los versículos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Ahí avancé en todo el capítulo, quería leerlo todo. No vamos a hablar de todo, pero de gran parte del capítulo sí. Entonces estamos hablando del número 8, los dones son permanentes y provechosos. Romanos 12 nos presenta 7 dones operacionales o ministeriales, como los quieran llamar, en la iglesia del Señor, ¿cierto? Que están hoy en día, y lo creo yo, vigentes. Vamos a partir con el mejor de todos. El don, no. ¿Por qué se rieron? Porque ese es mío. No, el don de profecía. Lo dijo Pablo, van a ver. El don de profecía. Nos vamos a partir con el primer don que presenta en el versículo 6. Usted puede ver en el versículo 6, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, yo les dije que vamos a ver de forma amplia los dones. No es que vamos a verlos detalladamente. Si puedo responder alguna pregunta, lo voy a responder, pero no es un estudio profundo de los dones. Es un estudio de mayordomía del Espíritu en el área, ¿cierto?, de los dones del Espíritu. Entonces, como definición del don, tenemos un don que es muy discutido. ¿Usted sabe por qué este don de profecía es discutido? ¿Porque a la gente le gusta pelear? No. ¿Por qué es discutido el don de profecía? ¿Alguien sabe también? No sé si está ahí en la nota. Ah, sí, un poquito. ¿Quién sí? Bueno, Cristian. Pero poquito dice. ¿Ah? Se lo voy a imaginar. ¿Alguien sabe por qué es discutido el don de profecía? Porque no se discuten muchos otros dones. Bueno, el de lengua sí discute. Sí, pero hablando de nuestra línea, aún el don de profecía se discute. ¿Se imagina por qué o no? Por el significado de profecía, ¿cierto? Ya decir don de profecía ya genera como algo
que este pastor es un chamán, es un brujo este pastor. ¿Qué Manascale, perdón? Claro, revelaciones, claro, ¿cierto? Es un don discutido en la actualidad por muchos cristianos. Cuestionan su vigencia, como dicen las notas, ¿cierto? Y su uso en estos tiempos, ya que el ministerio profético antaño, ¿cierto? En el Antiguo Testamento y hasta los últimos profetas del Nuevo Testamento, su don, su oficio tenía una función doble, porque involucraba tanto el predecir lo que Dios quería mostrar y también el decirlo honestamente. El don de la profecía predictiva, ¿cierto? La que predice algo, ese ha finalizado, ha acabado, terminó, ¿cierto? Primera de Corintios 13, verso 8 nos dice, no, está bien, Romano, por eso no me suena. ¿Quién tiene Corintios 13, 8? Amén. Gracias. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Se fijan ahí, dice que las profecías acabarán, ¿cierto? Y su verbo en el original es que iban a terminar de una vez cuando algo se completara, cuando se completara lo perfecto, dice que vendría lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto según nuestra convicción? La palabra del Señor. Cuando se completó, ¿cierto?, la escritura del Señor con el libro de Apocalipsis, se acabó lo perfecto. No se necesita otra revelación nueva, porque está todo revelado en la palabra del Señor. Eso es lo perfecto. Por eso Pablo decía que veían un poco oscuramente, ¿cierto? Pero ya iban a ver con todos sus ojos, porque iba a tener toda la luz, sin a poder ver toda la luz, porque iba a estar la palabra del Señor escrita, para poder ver toda la revelación y el pensamiento de Dios. Ese es el contexto de ese capítulo. Entonces, la profecía como tal, como revelación, terminó. Entonces, yo no tengo ese don. Yo no recibo una revelación de parte de Dios. No me toca el Señor y mis ojos se ponen blancos y empiezo a sacudirme. No, eso es un show. Eso es trabajo de Satanás. No es trabajo de Dios. Así que ese don no lo tengo. Espérenme, todavía no llegamos a la parte de las preguntas. ¿Ya predicó usted el jueves ya? Déjeme predicar. Entonces la palabra completa, ¿cierto? Segunda de Pedro 1, 19 al 21 nos muestra, ¿cierto?, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos hacer bien, estar atentos, ¿cierto?, como una antorcha que alumbra, ¿qué más? El lugar oscuro, ¿cierto? No me acuerdo mucho más, hasta que el día esclarezca. La Biblia nos da toda la sabiduría, el conocimiento y discernimiento necesarios para vivir y para servir al Señor. No necesitamos una revelación nueva. Así que si usted dice tenía el don de profecía y es porque Dios le ha hablado a usted así por medio de revelaciones, está equivocado. Se está engañando a sí mismo, tuvo un sueño raro o está dejando la obra de Satanás actuar en su vida. Así que tenga cuidado. Hermano Daniel, ¿usted tenía un comentario? Claro. Exacto. Y en eso ellos tienen parecida a nuestra Biblia y usan las dos, pero usan más el libro de Mormón y en eso basan todas sus creencias. Entonces ya partimos mal con ellos en ese sentido. Tienen profetas, tienen apóstoles, tienen de todo. Como leímos en Corintios 13, versículos 9 y 12, dice, porque en parte conocemos, dijo Pablo, eso es lo que le hablaba, y en parte profetizamos. Ahora vemos por espejo oscuramente. Pero después, ¿cierto? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo y conocéis todas las cosas. Eso podemos verlo en 1 de Juan 2.20. ¿Qué dice 1 de Juan 2.20? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tenemos la unción del Santo, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y podemos conocer, por medio de Él, podemos conocer la palabra del Señor, podemos entenderla. Él nos aclara, Él nos instruye, nos enseña. No necesitamos una revelación nueva más que escudriñar las Escrituras. Entonces el don de profecía no tiene nada que ver hoy en día con la revelación y aún con el oficio del profeta. Yo no soy un profeta. El que tiene el don no es un profeta.
Entonces el profeta del Nuevo Testamento es muy similar en cierta forma al profeta del Antiguo Testamento, porque es un instrumento de revelación divina en cuanto a la revelación. Los únicos ejemplos del ministerio de los profetas son predicciones del futuro por revelación. El don tenía alta prioridad y estaba frecuentemente unido a un apóstol. De hecho, los apóstoles profetizaron muchas cosas. Revelaron muchas cosas, ¿cierto? Ellos vivieron revelaciones, por eso estaba asociado también a ellos. Dado que el don era parte del fundamento de la iglesia junto con el apostolado, no pudo continuar durante la construcción del edificio. El resultado del ejercicio del don de profecía fue el de consolar, exhortar y animar, aunque no privativo de este, pues también es el resultado de los dones de enseñanza y exhortación. Eso le decía yo ayer, hablábamos con mi hermano, porque yo siempre me identifico con la enseñanza también, no tanto con la exhortación, pero sí con la enseñanza, porque el don de profecía también puede ejercer eso. No, la enseñanza y exhortación no es privativo solamente de esos dones. También es del don de profecía. ¿Dónde sacamos esto? En 1 Corintios 14:3. ¿Qué dice 1 Corintios 14:3? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza entonces, ¿cierto? Hablando de los dones mejores en la iglesia, en vez del don de lengua, Pablo dice, el que profetiza habla a los hombres para exhortación, edificación y consolación, ¿cierto? Ahí el orden está mal el mío. Entonces, el don de profecía puede hacer esto en la iglesia, en creyentes. Si el don de profecía terminó en la iglesia primitiva, con la clausura del libro de Apocalipsis, ¿cierto? El cual prohibió que más profecía fuera agregada a la del último libro del Nuevo Testamento, entonces los dones asociados con los profetas también tuvieron que desaparecer, ¿cierto? Y recién estábamos hablando de la exhortación, de la enseñanza, ¿cierto? La edificación. Algunos dicen que el don de profecía ya no está, no es vigente, pero también tenían que desaparecer los otros dones que se asocian con él. Leemos Romanos donde el don de profecía aparece vigente con otros dones asociados. Entonces, seguiríamos en la discusión, ¿eh? Interminable. El don espiritual de la profecía hoy en día es la motivación de proclamar la palabra de Dios públicamente y para hablar en contra del pecado y del error. El ser persuasivo en la predicación de la palabra de Dios. El poder usar la palabra de Dios para aclarar cosas ocultas. El poder llevar la conciencia de un hombre a la luz de la presencia de Dios son habilidades dadas por este don, que convence a incrédulos y desafía y reconforte a creyentes. ¿Se lo repito? Algunas personas se confunden, ¿no? Porque creen que tienen el don de enseñanza y en realidad es profecía. El don de enseñanza y de profecía, sí. Voy a repetir, ¿no está ahí, cierto? No. Tome nota. El don de profecía hoy en día es la motivación de proclamar la palabra de Dios públicamente, ¿ya? El don de profecía proclama la verdad de Dios y habla en contra del pecado y del error en las personas. Muestra eso. Es persuasivo en la predicación de la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios para aclarar cosas ocultas. Lleva a la conciencia de un hombre a la luz, ¿cierto? De la presencia de Dios. Convence incrédulos, los desafía y reconforta también a creyentes. Es la habilidad de declarar persuasivamente la voluntad de Dios, ¿ya? El propósito de este tipo de profecía es declarado en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 y 31. ¿Usted leyó el 3, mamá, cierto? Sí, ¿El 31 lo tiene? sí. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Se fija? Podemos profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Hechos 15:32. ¿Qué tenemos en Hechos 15:32? Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, bueno, es un ejemplo, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras.
Entonces este tipo de profecía se debe dirigir hacia la iglesia, en la exhortación, en la consolación, en la instrucción de los creyentes, en la convicción de ser un instrumento para convencer de pecado a la persona también. 1 Corintios 14:4, versículo 5, versículo 22. El 14:4, la parte B, pero bueno, no sé si... Es como después del punto y coma. Mira, hermana Cecilia, léelo por favor. Pero el que profetiza Edifica. a la iglesia. El que profetiza edifica a la iglesia. El versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser el que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y el versículo, la parte B del versículo 22. Pero la profecía. Pero la profecía no a los incrédulos, Sino a los creyentes. Los dones son para ser utilizados, ¿cierto?, en la edificación de la iglesia. Entonces, yo no tengo que edificar en otros lados, ¿cierto?, donde Dios no me ha enviado, sino que principalmente y fundamentalmente la iglesia. Ahí puedo preocuparme de edificar otras vidas, pero fundamentalmente la iglesia. El don tiene que tener una disposición, que dice Romanos 12, en Romanos 12, verso 9. Tiene que haber una disposición en el creyente. Dice, el amor sea sin fingimiento, ¿cierto? Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Un proclamador debe tener amor sin hipocresía, despreciando lo malo y amando todo aquello que sea bueno. Este don tiene que usarse de esa forma, sin hipocresía, diciendo las verdades del Señor, con amor, obviamente, y no ocultando la verdad que Dios le ha mostrado para que muestre a sus hermanos, con amor siempre. Hay una demostración también, hay varios ejemplos, Pedro, Esteban, Felipe, Pablo, varios ejemplos, ¿cierto?, de que utilizaron este tipo de don. Cuando la gente tiene este don, la bendición de Dios se hace evidente. Nos ayuda a ver lo que Dios está haciendo en el mundo. Es importante para su vida, para que las personas que tienen este don, ¿cierto?, ya que esta debe ser consciente con su mensaje. Por ejemplo, a mí me pasa con mi don, que muchos de ustedes, ¿cierto?, al ver la situación del país, lo veían de una forma. Yo lo veía de otra forma. Y a veces parecía un poco más frío. O menos, que me dolía menos, pero me duele la situación del país. Pero veo esto como de otra forma. E incluso lo veo como algo que tiene que suceder. Entonces, lamentaba la situación, pero no me extrañaba la situación. Y creo que tiene que pasar y van a pasar cosas peores, las cuales debemos estar preparados. Entonces, mi don me ayudaba a asimilarlo de esa forma. Otros dones lo asimilaban de otra forma, y no digo que esté mal, sino que lo vemos diferente. Ese es mío, parece. Entonces, muchas veces la gente con este don está dispuesta a pararse sola por una causa. Sí, yo me he visto así. Y por lo que es justo y correcto. No les importa nadar contra la corriente. ¿Quién tiene este don? ¿Dice tener este don? Estoy solo, gracias. ¿Nadie más tiene este don? Se perdieron el don, el mejor de todo. Bueno, la pregunta a contestar: ¿estoy seguro de que tengo este don? Pregúnteselo, porque si tiene dudas, empieza a contestar lo que se le está enseñando. Y si lo tiene, ¿lo administra bien para la gloria de Dios? ¿Podrías tener este don? Ya algunos están ahí preguntándose tal vez. No creo para nada que tenga este don. Son preguntas que tiene que contestar. Vamos al don de servicio. El don de servicio, más rápido. Romanos 12:7, ¿cierto? Decía Romanos 12:7. O si de servicio, en servir. ¿Ya? Don de servicio o el don de ministerio, como también se le conoce, es la motivación para demostrar amor, ayudando y sirviendo a otros
a través de suplir las necesidades tanto físicas como prácticas. Es una habilidad dada por Dios para detectar las necesidades sabidas y no sabidas de la congregación y tomar la iniciativa haciendo algo positivo para suplir las mismas. De forma, escuche bien, rápida, alegre, sin necesidad de un reconocimiento. Señor, llévate la gloria, déjame el éxito. Eso no. Ese no. Esa es mi carne. Ese es el don de servicio. Se lo repito a los que quieren saber bien, identificar su don de servicio. Es la motivación para demostrar amor a otros, ayudando y sirviendo a otros a través de suplir sus necesidades, tanto físicas como prácticas. Es una habilidad dada por Dios para detectar las necesidades sabidas y no sabidas en la congregación y tomar una iniciativa, ¿cierto? Haciendo algo positivo para suplir las necesidades de forma rápida, alegre y sin la necesidad de un reconocimiento. Como siempre sabemos, el siervo se gradúa en el silencio. Romanos 12:10 nos muestra también cómo debe ser la disposición de este servicio. Dice: amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Un siervo debe tener un afecto genuino por los demás, debe poder demostrar responsabilidad fraternal y estar dispuesto a que otros se lleven el crédito. ¿Cómo se demostró esto en la Biblia? Por medio de los diáconos. Hay hartos: Dorcas, Juan Marcos, Febe, Aquila y Priscila, María en Romanos 16, no María, la otra María. Urbano también sale en Romanos 16, Estefanas sale en Corintios 16, Epafrodito sale en Filipenses 2:25, Arquipo sale en Colosenses 4:17. Personas que eran siervos en las iglesias. ¿Ah? Gallo, el gallo. Hay hartos. Características. Subrayemos la frase que dijimos: toma la iniciativa. La Biblia nos ha llamado a todos a servir. Hay uno dice que siempre decimos: es que yo no tengo el don, por eso no sirvo. No nos confundamos. Estamos estudiando incluso mayordomía. La Biblia nos llama a todos a servir. Pero hay algunos que naturalmente le va a brotar ese servicio. Aquellos que tienen el don y lo van a hacer con gozo. Porque yo voy a servir, pero a veces voy a servir por dentro. Oh, ya, de nuevo a mí. De nuevo tengo que hacerlo yo. Si no lo hago yo, nadie más lo hace. ¿Ah? Es porque no tengo el don. Se lo pido al Señor, pero no me lo quiere dar. La Biblia entonces nos ha llamado a todos a servir, a tener un corazón de siervo. Pero a los que tienen el don de servicio, no hay que avisarles que deben servir. No hay que mandarles un WhatsApp. Sino que ya son los primeros que responden: pastor, yo hago esto, yo voy a hacer esto otro. Yo me encargo de esto. O a mí me pasa que algunos, porque se meten con mi don de administración, pero uno me dice: estaba pensando en hacer esto. Ya, bueno, ya. ¿Ah? Ya, bueno. Entrego un poquito de mi administración y digo: ya, bueno. Los dones de servicio, ¿cierto? No hay que avisarles que deben servir. Si ellos ven una necesidad, toman en forma inmediata, ¿cierto? Como se dice, el toro por las astas y la suplen. Ejemplo: entran a este templo que tenemos hoy en día y ven las sillas desordenadas y no hay que avisarles que las ordenen, sino que empiezan a ordenar solitos y ayudan al hermano Juan, ¿cierto? Y a su familia a ordenar solitos. Tienen el don, ¿cierto? No necesitan aviso ni animarlo a que haga las cosas, ni que el pastor lo catetee y le pida que haga las cosas. Van y hacen las cosas. La motivación de las personas con este don. Por ejemplo, ellos dicen: yo solo quiero ayudar, ¿cierto? Yo quiero aportar mi granito de arena, ¿cierto? A esta necesidad que hay. Estas personas nunca buscan ser vistas o reconocidas. De hecho, se avergüenzan, ¿cierto? Cuando alguien las reconoce públicamente, les da un poco de pudor, ¿cierto? De rubosidad. ¿No está bien dicho? ¿Sí? Se ponen nerviosas cuando se destacan. Estas personas parecen tener antenas espirituales y cuando ven una necesidad se ponen a actuar con rapidez. Muy a menudo estas personas tienen un nivel muy alto de energía. Yo pensaba en algunos que dije: ya, ellos ya no tienen ese don. No quiero mirarlos, pero ya apunto, no tiene ese nivel alto de energía. Mi hermano, no piense, no me pregunte si no tiene ese don usted.
Son personas prácticas, eficientes con las labores físicas, se sienten muy realizadas al atender a las personas que ocupan un papel visible. Por ejemplo, siempre a los pastores, cuando viene alguien también, a los hermanos, a las visitas, ¿cierto? Aquellos se sienten muy realizados en poder servirle. No por buscarse, ¿cierto? La fama entre medio de estas personas, sino que por atender a estas personas, por las personas que son, ¿cierto? Entonces, las preguntas son, ¿estoy seguro que tengo este don? ¿Cuántos tienen el don de servicio? Yo voy a bajar la mano. 1, 2, 3. 3, ¿qué? 4. Ah, pero que la Gaby no la veo. Se esconde. 4. ¿Se pueden desarrollar? Sí, por eso. Se pueden desarrollar. Yo no lo he desarrollado. 4. Ya. Entonces, ¿estoy seguro que tengo este don? Están seguros. Ahora los que levantaron la mano. Los que levantaron la mano. ¿Lo estoy administrando bien para la gloria de Dios? Esa es una pregunta que tienen que responder para ustedes. Ahora, los que están pensando si tienen este don, ¿podría tener este don? ¿Quién puede decir, pastor, como que me identifico un poco con este don? ¿Quién se identifica un poco con este don? Hermana, ¿ya? Hermana, ok, también. Entonces, ¿podría tener este don? Entonces, hay que pedirle a Dios que le dé más claridad y más luz con respecto a este don. Y no creo que tenga este don. Aquí vamos, levantamos la mano. Sí, levanta la niña bien alto. No. Ayudo, pero no tengo el don. Bien, el don de enseñanza. Romanos 12, verso 7 dice, el don de enseñanza, el que enseña en la enseñanza, ¿cierto? Definición del don de enseñanza es la motivación. Ya escribió, escribe todo la hermana. Ya. Don de enseñanza. Coloca algunas cositas nomás, por algún ejemplo, alguno. Si al final después yo voy a vender este libro, lo voy a vender por la módica suma. ¿Ah? Otra 11, no, se lo voy a vender, no. ¿Ah? ¿Dónde tiene una pregunta? No, debe decir que el David lo tiene. Ah, sí, pues David lo tiene en el computador. No, si después yo no... Don de enseñanza, Romanos 12, 7 dice el que enseña en la enseñanza. El don de enseñanza es la motivación para presentar la verdad de la palabra de Dios en forma clara y precisa. Es la habilidad dada por Dios para iniciar investigaciones y estudios detallados de la palabra de Dios. Y de igual manera, para acumular y categorizar este conocimiento. Es una habilidad para educar a la gente de Dios mediante una clara explicación de la Biblia, en una forma que motive a aprender. Estoy haciéndole diapositiva para que se motiven a aprender. Bueno, estoy mandando a hacer diapositiva. Es la habilidad de equipar y entrenar a otros para el ministerio. ¿Ok? Es la habilidad de equipar y entrenar a otros para el ministerio. La disposición que debe tener este don, dice Romanos 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es importante ir haciendo esta comparación que se hace entre los versículos previos y los posteriores. Como uno muestra el don y el otro cómo debería ser el carácter de este don. Es algo que quise colocar de esta forma, que averigüé, investigué y me gustó cómo muestra un poco el carácter. No es que uno dice, no me está definiendo literalmente que el don tiene que ser, pero podemos hacer este juego, esta comparación. ¿Cómo debe ser el don de enseñanza? Dirigente, ferviente en lo que va a hacer, ¿cierto? No perezoso, porque si no, ¿cómo enseñaría? ¿Cierto? No puede ser perezoso, si no va a dar una sopita en vez de un alimento sólido. Un maestro debe ser diligente en su estudio, ferviente en espíritu y hacer su trabajo como para el Señor y no como para los hombres. Demostración puede ser Apolos. Me gustó ayer leía Hechos 18. Mire, Hechos 18, el corazón de Apolos. Versículo 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu, mire, fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Se fija que lo mismo que sale en Romanos, se fija con Apolo, lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
Le faltaba un poco más de crecimiento, de información. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y obviamente también otra demostración tiene que ser también en todos los pastores. Todos los pastores tienen que desarrollar la enseñanza, tienen que saber instruir a sus iglesias. Aunque no tengan ese don, tienen que hacerlo. Tienen que alimentar a la iglesia. Así que a los predicadores, pídanle ese don al Señor para que alimenten a sus iglesias en un futuro. Tienen que nutrirlas y alimentarlas. Y ahí vemos en 1 Timoteo 3, versículo 2, la parte G. Mire que le fragmenté el versículo. Apto para enseñar, dice. Apto para enseñar. Y es interesante si alguien estudia los requisitos para el obispado o para el obispo, lo que significa apto para enseñar. Muchos piensan que solamente que tenga un alto conocimiento, y no es eso, no es simplemente eso, es mucho más. Pero eso es otro tema. Características. ¿Alguna vez le ha enseñado a alguien que no tenía el don de enseñanza? Qué enredo, ¿cierto? Espero que no sea yo. No se logra entender mucho. Cuando alguien tiene este don, uno se siente fascinado escuchándolo. Muchos de ustedes tienen este don, pero está en estado oculto, en forma de semilla, y lo necesita desarrollar. No lo sabe ahora, pero lo descubrirá al involucrarse en alguna forma en su ministerio, al desarrollarlo. El buen maestro siempre piensa en forma sistemática y organizada. Si piensa así, puede ser un indicio de que posea este don. Puede ser un indicio de que posea este don. Usted ve mi estudio y siempre es organizado, esquematizado, siempre así. No puedo hacer estudios como hacen mis hermanos, de corrido, si no puedo hacer. Como, el pastor José, si alguna vez vio el pastor José su cuaderno, no sé cómo predicaba con tanto poder, porque notas por aquí, notas por allá, notas por acá. Es increíble, pero predicaba con poder y él se entendía. Yo no puedo hacer, tengo que ser siempre organizado, esquematizado, punto 1, 2, 3, 4. ¿Estoy seguro de que tengo este don? ¿Quién tiene este don? ¿Están con timidez algunos? Si tienen este don. ¿Ok? Ahora, ¿lo administro bien para la gloria de Dios? ¿Podría tener este don? ¿Quién piensa que podría tener este don? ¿El de enseñanza? ¿No? Yo creo que la hermana Camila, porque por algo está estudiando, pero está en la clase. Creo que puede ir por ahí. ¿Qué dice el público de la familia? No. No creo que tenga este don. ¿Quién no tiene este don? No tiene este don, ok. No creo que tenga este don. Ya. El don de exhortación. ¿Hay desayuno hoy día, cierto? ¿Hay desayuno? A pizza. ¿Y hay harta o no? Ya, para que compren. Ya, ahora sí van a comprar, pues no, porque hicieron harta, así que nada después decir. ¿A cuánto? 22. Ya. Ya, pero no. Pero ¿para qué? Si yo, no le conteste a usted, hermano, contésteme a mí nomás. ¿Ve que empieza? No. Empiezan ahí los espiritualmente jugosos. El don de exhortación, Romanos 12:8 dice: el que exhorta es la exhortación. El don de exhortación es la motivación para animar, estimular e incitar a los demás en la iglesia al crecimiento y la experiencia espiritual. ¿Me escuchó? Es la motivación para animar, estimular e incitar a los demás en la iglesia al crecimiento y la experiencia espiritual. Es la habilidad dada por Dios para acercarse a otros cristianos a través de la palabra de Dios y para animarlos a que se apropien del crecimiento espiritual, que desarrollen un tipo de conducta bíblica.
es la habilidad para rescatar lo mejor de otros y desafiarlos a desarrollar su potencial. La disposición que debe haber en este tipo de creyentes con este don. Romanos 12, verso 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Un exhortador debe ser capaz de ver esperanza en el creyente, aún en él y para los demás. Debe ver esa esperanza. Yo corto cabeza, el exhortador no. El exhortador tiene que ver una esperanza. Ser pacientes con lo que progresan lentamente y persistente en la oración por los demás. Eso debe ser un exhortador. Demostración en la Biblia tenemos a Bernabé, ¿cierto? En Hechos 11:23, cuando fue enviado a Antioquía. Fue a exhortar a los hermanos, fue a animar a los hermanos de Antioquía. Hechos 11:23. Los exhortadores se enfocan en los principios de un texto, en la parte práctica. A diferencia de los maestros, ¿cierto?, que se enfocan en el contenido del texto. Los que poseen el don de exhortación, escúchame, hermano Jorge, son personas positivas. ¿Quién tiene el don de exhortación? Aparte que yo sé que mi hermano Jorge. ¿Hermano? ¿Ya? Uy, tan tímido hoy día, hermano Felipe, eso, ya, estoy viendo un poco más de don. Descubrió su don, hermano Felipe, qué bueno. Son personas positivas, ¿tenéis que cambiar lo positivo? Sí. Optimistas y prácticas. A mí me pasa con Jorge porque él es práctico. Así que cuando yo tengo un... No, si lo arreglamos así, me va, listo, lo arregla. Y listo, lo arregló en 2x3. Yo no, pues yo... ¿cómo hago esta cuestión? Hay que ver esto. Me hago un problema. El don siempre, ¿cierto?, sugiere soluciones. Por ejemplo, alguien llega y le dice... le presenta a esta persona un problema, ¿cierto? Yo le presento un problema. Y el don responde, ¿cierto? Esto es lo que usted necesita hacer, esto es lo que usted puede hacer, ¿cierto? En un 2x3 le da una solución a algo que la persona le afligía. Son prácticas, van al tiro al grano, ¿cierto? Son personas que inspiran, que motivan, orientadas a actuar. Pueden visualizar deseos y proyectos, sacar lo mejor de otros. Además, se convierten en excelentes consejeros. Ahora, no quiere decir que ustedes sean excelentes consejeros. Dice, se convierten. Tienen que madurarlo. Administrarlo bien. Y también lo ve así y se convierten en verdad los exhortadores. Estoy seguro de que tengo este don. ¿Qué está seguro de que tiene el don al final dijimos? Eran 2, 3 por aquí. 2 ahí. ¿Quién tiene este don de exhortación? ¿Lo administro bien para la gloria de Dios? ¿Quién piensa que podría tener este don? ¿Mano Daniel? ¿Mano Juan? No creo que tenga este don. Yo no tengo este don. Cristian, ya hay muchos ya. Voy a llegar al tuyo. No sé si voy a llegar al tuyo. ¿Mano Daniel también? ¿Ah? ¿Eres salvo, Cristian? El don de lengua dice que tiene. El don de repartir, Romanos 12:8. Romanos 12:8. El que reparte con liberalidad. El don de repartir es la motivación de ganar bienes y compartir con los demás y con la obra del Señor. Es la habilidad dada por Dios para dar, para poder tomar decisiones rápidas con respecto a las necesidades inmediatas de los demás y de confiar a otros bienes personales para la expansión de su ministerio espiritual. ¿Se lo repito? Es la habilidad dada por Dios para dar. ¿Ok? Para poder tomar decisiones rápidas con respecto a necesidades que son inmediatas. No se necesita dar muchas vueltas y hacer tantas reuniones. Hay una necesidad, suplámosla. Ese es el don. Confía a otros bienes personales. Tome, ahí tiene mi auto, úselo. Ahí tiene mi casa, úselo. Bueno, hay generosidad. Y aún para la expansión del ministerio, ¿cierto?, de la obra del Señor. Es la habilidad de contribuir generosamente con recursos materiales o dinero, ¿cierto? Más allá del 10% que uno siempre piensa del diezmo.
para que el cuerpo pueda crecer y ser reforzado. La habilidad de ganar y manejar dinero para que otro pueda ser dado y servir de apoyo para el ministerio de otros. Romanos 12:13 nos muestra la disposición que debe haber en este creyente. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Un repartidor debe interesarse genuinamente en las necesidades de los santos y de los extraños y proveer para sus necesidades. Una demostración lo podemos ver en el ejemplo de Tito en 2 de Corintios 8:15 al 24. Puede tomar nota y leerlos en casa. A estas personas les encanta dar. No hay que decirles que el dar forma parte de la vida cristiana. Son las características. Es algo automático para ellos. Dan y después siguen dando. La gente con el don de dar son las personas más felices. Son optimistas, alegres y positivas. Hay una que ya no tiene el don. Ustedes se rieron primero. Estas personas muy a menudo son exitosas en los negocios. Algunos tienen la facilidad de convertir en oro todo lo que tocan, no que hacen llover oro. ¿Ah? Y después lo comparten con los demás. Dios les ha dado la capacidad de ganar grandes cantidades de dinero para regalar a la iglesia, para hacer avanzar el reino. Siempre hablamos de un cristiano, un norteamericano que ofrendaba el 90% y vivía con el día, ¿cierto? Y aún así era multimillonario. Seguía siendo multimillonario. Impresionante cómo ejercía su don. ¿Qué pasó, Javier? ¿Ah? ¿Comentario espiritual? ¿Sí? Ya. ¿Lo quiere compartir? Ah, ya, entonces no es espiritual. Algunos de ustedes tienen este don, pero no están tal vez en condiciones económicas para poder ejercerlo de forma tan libre. Sin embargo, en su corazón dice, me encantaría dar algo significativo para la obra de Dios. El Señor nos habla, ¿cierto? En Mateo, ¿cierto? Que debemos ser fieles en lo poco. Da, hermano, con lo que tienes, con lo que puedes, el Señor te ha dado, y Él te pondrá sobre mucho y podrás dar. No esperes a tener mucho. Da con lo que tienes al Señor. ¿Estoy seguro de que tengo este don? ¿Quién tiene este don? Hermano Felipe. ¿Aquí? Por aquí no veo, no sé. ¿Hay por ahí o no? ¿Sí? Ok. Yo creo que he desarrollado esto. No era mi don natural, pero sí lo he desarrollado en mi vida. El don de dar, sí. ¿Lo administro bien en la iglesia, en la obra de Dios, para su honra y gloria? Debo preguntármelo si lo tengo bien administrado, porque estamos hablando de mayordomía. ¿Podría tener este don? ¿Quién piensa que podría tener este don? Ok, ¿también? No, yo creo que la Mari, porque dijimos que eran personas optimistas. No. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tenía el don de misericordia para que me perdoné? No. ¿Es don de forzarme? Está bien, no, son bromitas. ¿Ah? No creo que tenga este don. Ya, Cristian. Pero sí, lo acabamos de decir, ¿no estáis escuchando? Sé fiel en lo poco, hermano, anímate. Si lo crees tener, dale, vamos. Ya, hermano Dani, si te vi que no tenías este don, si lo sé, lo tengo claro. Ojalá que Dios te lo dé, por favor. Estoy un poquito aprovechándome un poquito. Por favor, desarrollalo pronto, por favor. Yo tengo el don de la paciencia. ¿Cierto, Juanito? Que lo tenga, por favor. Se puede emitir mal. Compromisos. Bien, el don de presidir. Ya, no sé, ya. El don de presidir, que quiero terminar con los dones hoy día. El don de presidir o administración. Ah, sí. Don de rebeldía tiene. Sí, pues, don de presidir. Y le puse unos nombres, ¿no? Porque este es mi estudio, así que yo lo conozco unos nombres nuevos. ¿Ya? ¿Comentario espiritual? Hermana María Eugenia. Lo mismo. Usted tiene ese don. Ok. De generosidad, de dar, de repartir, de entregar, de no sé qué más. No de derrochar, no se confunda.
Ay, si te la puedo responder. No, es que a lo mejor me va a responder con algo del estudio. El otro. Ah, el otro sí. Es que de repente me pasa, por ejemplo, a mí que para nada pienso que tengo todos los dones. ¿No? No, es imposible que los tengamos. Aquí va Thanos. Titanos. Pero sí pasa que uno ya lleva tantos años en el ministerio y en la iglesia haciendo cosas. Veo que uno tiene, no sé si operacionalmente o cosas así, como pinceladas, cosas de todo. No sé, Es que, no de todo, pero. de hecho, no sé si lo dije al principio. Uno tiene un don, y lo dijimos la otra vez, uno tiene un don con el cual el Señor, ¿cierto? Digamos así, nace espiritualmente, ¿ya? El Señor lo coloca al momento de ser salvo. Tiene un don que es el principal, ¿ya? Pero los otros dones se van desarrollando. Por ejemplo, yo tengo el don de profecía, pero creo yo en mí que he desarrollado el de administración, he desarrollado el de dar y el desarrollado el de enseñanza. Entonces, claro, puede sonar jactancioso, pero no es jactancia. Creo en que en mi vida hay 4 dones. Hoy, ahora que tengo que seguir madurándolo, obviamente, pero creo que en mi vida hay 4 dones y eso no está mal, se van desarrollando. Entonces, hay, fuera de broma, claro, yo dije positivo, todo, porque hay falencias en los dones, en nuestro carácter, que tienen que ser mejorados. Por eso hablamos primero del fruto del Espíritu, que habla netamente del carácter del creyente. Los dones hablan del servicio del creyente. Entonces, desarrollando primero el carácter del creyente, yo puedo ejercer de mayor forma los dones. Y que se me vean y me broten por todos lados el don. Pero si yo veo a una persona, ¿cierto? Si yo empiezo, por ejemplo, personalmente a ver a ti, a ver a otro hermano, digo, no tiene el don. Y si lo tiene muy inmaduramente. Por el carácter de la persona. ¿Me entiendes? Entonces, ¿puedes tener más dones? Sí. El tema es ir desarrollando y madurándolo. Procurar los dones, sí. Claro, y lo vimos en la anterior, en el punto 2 o 3, vimos que se debían desarrollar. ¿Qué, hermano Jan? ¿No? Ah. Claro, si eso. Esa es la medida del carácter de Cristo. Esa es nuestra medida siempre. El fruto del Espíritu, yo dije, el fruto del Espíritu es el carácter del Señor. Lo dije, ¿ya? Daniel, hermano Jovi, por favor, controla al niño que está atrás. No tiene solución. Me cuesta de repente como poder. Están hablando, hermano, acá, por favor, respetemos. No sé, que me cuesta incluso como a esta altura ya de años que llevo en la iglesia, porque encuentro como que, a pesar de que he estado siempre en la iglesia, encuentro que estos últimos años he ido como comprendiendo más cosas y tomando más compromiso con el Señor desde corazón, porque a veces uno, muchos años de mi vida yo comprendí de que si bien nunca me he ido de la iglesia, a veces mi corazón no estaba metido en la iglesia. No está metido, sí, eso pasa. Y eso como que me ha costado un poco como definir bien, de hecho hasta el momento, si te pregunta cuál es mi don, cuál es el mío, ni idea. Porque, como le decía, tengo como Pincelazos de todo. Claro, a veces decían que el evangelismo, pero no sé si es por operacional. Es que el de exhortación, por ejemplo, hablábamos con Jorge, el de exhortación también se le hace más fácil el evangelismo. También se le hace más fácil. Entonces uno tiene que ahí definir. Tal vez tú siempre has sido exhortación, que es el que levantaste la mano de él. Pero ahí tienes que definirte. Y cuando hagamos, sinceramente, yo quiero hacer estudio después, profundamente. Yo creo, de hecho, yo les contaba ayer hablamos harto de esto. Tengo una planilla que les voy a entregar en ese tiempo, donde uno salen todos los dones y uno va identificando como a porcentaje cuál es el que más usa, y aún que tiene un poquito de este don. Tienen porcentaje bien práctico el estudio, y ayuda mucho a la vida del creyente para aclarar todas esas dudas. Y uno se confunde y dice, ay, pero también me gusta esto, también me gusta esto otro. Puede ser, y puede ser que lo estés desarrollando. Sin darte cuenta, estás creciendo y estés desarrollando cierta área. Yo no nací con el don de administración. Yo era un cero a la izquierda, pero lo desarrollé. Lo desarrollé y ahora tú puedes ver mi vida administrada, para la gloria de Dios, está bien administrada. Me decían los chiquillos, ¿cómo puede controlar la plata de la iglesia, la plata suya, la plata de no sé qué, la plata de ahorrar en una misma cuenta? Tener 3 planillas y las tengo todas cuadradas. Por la gracia de Dios, porque yo no era así. Pero mi papá sí me cateteó, me enseñó, y al final me terminó gustando. Y desarrollando ese don.
lo mismo que el de dar. Yo nunca he tenido problemas para dar. Si veo una necesidad, no, listo, demos nomás. Claro, hay que hacerlo con sabiduría, sí, hay que hacerlo con sabiduría, porque una falencia es dar y no dar para lograr. Esa es otra falencia del don. Pero también se ha ido desarrollando. No nací con ese don espiritualmente. No lo tenía. Porque antes sí miraba el peso y la cuestión, ¿no? Pero lo fui desarrollando. Hermano Guillermo, usted una... Ah, le respondí. Mi hermano que tenía una duda por un don que era un don puede ser una profesión también. No, Por ejemplo, ya, el profesor tiene el don de enseñar, claro. entonces puede ser ateo. Entonces ya no es un don, es una profesión. Es un oficio. Por ejemplo, yo les dije la otra vez. Espérame, déjenme responder un poquito. Yo dije, hay pastores que son pastores y tienen solamente el oficio de pastor, pero no tienen el don del pastor. Y yo quiero tener ese don. Hay pastores que lo único que anhelan es, ay, que la iglesia crezca y quiero salir. Abrir otra iglesia. No tienen el don de pastor. Yo no anhelo eso. Yo anhelo hacer crecer la iglesia y proyectar el trabajo en otros. Y procurar el crecimiento de cada uno. Yo me preocupo que, esta hermana está mal, este hermano está mal, no sé, los niños están mal, el matrimonio está mal. Me preocupo y sufro. Todo el día ando pensando, ¿por qué está esta persona así? ¿Cómo lo hago? Ahí ando sufriendo. Entonces, ese es el don. Pero si no tuviera ese don, tendría un oficio. Mi papá también tenía el don. Tenía un oficio de pastor. ¿Me entiendes? El oficio de profesor. Claro. Exacto. Bien, quedamos en presidir. Presidir. Ya, entonces, el don de presidir. Le di harto tiempo que notar, El don de presidir es la motivación de coordinar y guiar las actividades de los demás para la consecución de metas en común. Es la habilidad dada por Dios de guiar, de identificar objetivos, de ayudar a aquellos que están involucrados en alguna labor para que logren llevar a cabo esa labor. Es la habilidad de organizar y manejar gente, recursos y tiempo para un ministerio efectivo. La habilidad de coordinar varios detalles y efectuar los planes del líder. El significado griego de la palabra administrar es timonear un barco, es pilotear o guiar. La disposición la podemos ver en Romanos 12:14, ¿cierto? Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Por qué es así? Ya se me había olvidado por qué era el comentario, porque estaba pensando en otra cosa. El que preside, cuando habla de la maldición y todo este tema de bendecir, el que preside tiene que saber tomar las críticas. Porque me pasaba a mí que cuando me criticaban algo, bueno, ay, qué tanto si no hiciste nada, ¿cierto? Cuando uno usaba el don inmaduramente, no te metas si no he hecho nada y venía a criticar. Pero no. Digo, ya hermanita, ya. Sí. No se preocupó en toda la semana, pero a último minuto me viene a cambiar todo el orden de los autos. O todo el orden de la actividad. Que muevan las mesas para allá, que muevan las mesas para acá. Y otros alegan que por qué las muevo. Por el amor al otro hermanito, el otro amor a la otra hermanita. Movamos las mesas nomás. Entonces, en la carne uno se enoja y digo, no, vamos a dejar acá y no se metan ni en la cuestión, yo estoy organizando. Eso es la carne. Pero acá el carácter del que preside debe devolver amor, ¿cierto? Bien a aquel que lo quiere sacar de quicio. Eso que sería, ¿cierto?, respondiendo a la falencia del don. Para que todos crezcan y prosperen espiritualmente. Demostración en Jacobo, en Hechos 15, 13 al 21. Y un antitipo, Diótrefes, en tercera de Juan 9. ¿Cierto? Se tomó la iglesia. Características. ¿Cómo puede saber uno que tiene este don? Una de las maneras de saber es que la persona con este don puede manejar varios proyectos a la vez. Construcción del templo, construcción de esto. Algunos pueden manejar una sola cosa a la vez. Pero si usted tiene este don, puede trabajar igual que un malabarista. Ahora entiendo por qué aprendí a hacer malabares yo cuando Juan. Dominando varias actividades a la vez. Las personas con este don siempre están buscando maneras más efectivas de hacer las cosas. ¿Cómo podríamos hacer mejor esto? Saben delegar responsabilidades. Una falencia de ese don es que no delega responsabilidades, ¿cierto? Yo quiero hacer todo porque él lo va a hacer bien. Está mal eso. Tiene que aprender a delegar responsabilidades. Involucran a otros. No tratan de hacerlo todos ellos mismos.
Pueden trabajar con los detalles sin perder de vista el cuadro global. Son organizados. ¿Estoy seguro de que tengo este don? Estamos compitiendo. Ok. ¿Administración? ¿Sí? Ok. Bueno, me equivoqué. Tengan misericordia. Po. Les falta, po. Les falta misericordia. Sin perder la misericordia, tengan misericordia. Sin perder. ¿Qué estás hablando, Gaby? ¿En lengua? Ah, la Joan. Ah, chuta, déjame llegar sin perder el poder. Sí, sin perder, la Joan sigue. Ah, sin perder de vista el cuadro global. Eso era. Ya, ahí llegué sin perder él. Sin perder él. Bien, que dijimos, ¿quién tenía el don de administración? Y ahora sí, don de administración. Ok, sí. Ah, pero, Tengo la falencia, pero mano, Daniel también tiene el don, sí. También lo veo. ¿Ok? ¿Nadie más? ¿Lo administro bien para la iglesia? ¿Para la gloria de Dios? Tiene que desafiarse en eso, hermano. Es que no lo llevemos al ámbito... O sea, es que no, porque administrar una casa, todos administramos las casas, no necesariamente tenemos el don. Pero uno tiene que ver, hay muchas características. Por ejemplo, hay una buena administración de las finanzas, hay una buena administración del hogar, y todos los ejemplos que di ahora, de administrar actividades, cosas así. ¿Podría tener este don? Dice que sí. ¿Podría tener este don? ¿Quién cree que podría tener este don? No, pues tú dijiste que sí, pues. Perdón. Misericordia te voy a tener, misericordia te estoy teniendo. ¿Y a quién dijo que podría tener aparte mi hermano? Ok, aquí, bien. Para nada tengo este don. Cristian. Mi mamá también, para nada tiene don. Esposa, levanta tu... No. Hay harto acá que no tiene el don de administración. Ya. Don de misericordia. Ya, tranquilo. Don de misericordia, que quiero terminar. ¿Qué están haciendo las pizzas, no? No. Don de misericordia. Apagan las pisitas, por favor, que tengo hambre. Romanos 12:8. Ya. No me van a hacer aplicar misericordia. El que hace misericordia con alegría. Bueno, definición en Lucas 10, 30 al 37, lo pueden leer en casa. Voy a cambiarlo ahora. Lucas 10, 30 al 37. Por favor, anótenlo y lo leen en casa. No todos son calcados los versículos, por favor, hay que entender bien el versículo. Dice, no sale, claro, el contexto, no sale que era profeta esta persona. Hay que entender el contexto, hagan un trabajo que yo no quise colocar porque no me alcanzó el tiempo. El don de misericordia es la motivación de identificarse con y compartir con un confortador El don de misericordia es la motivación de identificarse con la persona, ¿cierto? Y compartir como un confortador el sufrimiento y el gozo de los demás. Es la habilidad dada por Dios para demostrar empatía por los problemas y las miserias de los demás, para relacionarse mental y emocionalmente con sus necesidades y poder llevarles consuelo a través de la palabra de Dios. Es la habilidad de detectar dolor e identificarse con aquellos que están sufriendo en la familia de la iglesia. La habilidad de proveer apoyo compasivo y alegrar a aquellos que están experimentando crisis de aflicción o tristeza. La disposición del don de profecía, o sea, don de misericordia, en el versículo 15 de Romanos 12. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. El misericordioso debe ser de buen carácter. Ya perdí. Y debe estar dispuesto a levantar a otros. Debe estar listo mentalmente para compartir con prontitud la alegría de aquellos que están felices y el dolor de aquellos que se duelen. La demostración podemos verlo en David, cuando fue en busca de algún
sobreviviente, ¿cierto? Algún parte del linaje de Saúl. Dice, ¿habrá alguien que pueda hacer misericordia? ¿Cierto? En el segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 1. Tuvo misericordia, ¿cierto? De Mefiboset. Características. El mejor ejemplo de alguien con este don es el buen samaritano. ¿Se acuerda de esta historia? Voy a hacer este ejemplo al estilo Felipe Toro. Llegó el hombre, porque ahora se van a identificar por qué Felipe Toro. Llegó el hombre, recogió al herido, lo llevó al Hotel Sheraton. Coloca puro ejemplo así raro, ¿verdad? Sacó su tarjeta Visa y pagó todos sus gastos, y hasta el IVA también lo pagó. Mi hermano coloca ejemplos así actuales, por eso, mi hermano, me has inspirado. Después, ¿cierto? Dijeron, ¿quién era ese hombre? Era un hombre con el don de misericordia, el buen samaritano. Conocemos la historia, ¿cierto? La original. Esta gente tiene una gran capacidad de sentir el dolor de otros. Está presente cuando la gente lo necesita. Ellos trabajan mejor visitando e involucrándose en ministerios que tienen el objetivo de consolar. Por ejemplo, hospitales y visitaciones, ¿cierto? A personas. ¿Estoy seguro de que tengo este don? Me guardo las manos. 1, 2, 3. No, pero lo estamos desarrollando, la misericordia. De hecho, cuando hablamos ¿de qué hablamos? De la disciplina, hablamos de Gálatas 6, ¿cierto? Dice que debemos ser misericordiosos, ¿cierto? Corregir. Entonces uno va desarrollando también la misericordia en otros. Ya no soy tan corta cabeza como antes. Bien, estoy seguro que tengo este don. Vi una mano, dos manos, ya. ¿Lo estoy administrando bien para la gloria de Dios en la iglesia? ¿Podría tener este don? Yo pensaba que tenía el don de misericordia, hermano Daniel. Se me ha perdido. Acuérdate que nos agotan los dones. Son permanentes, sí. Mi esposa, sí. Hijo. Muy en la carne. Mano Felipe. No creo que tenga este don. No creo que tenga este don. Vieron más honestos. Tiene una contraparte con el otro que sí tenemos. Por ejemplo, si es que ve a alguien sufriendo y hablaba consolar, por ejemplo, pero el don que hablamos delante, a pesar de ver las cosas buenas, para intentar levantarlo, sí. No estar ahí ya. Sí, igual hay dones que como que se mezclan entre medio, así que por eso uno también a veces se confunde. Hermanos, creo que de igual forma, aunque nos identifiquemos con uno o con más dones, debemos crecer en la gracia e ir desarrollando todas las habilidades dadas por Dios. Independientemente que no identifique mi don, no significa que puedo hacer lo contrario, ¿cierto? Sino que debo esforzarme el doble para tener estas aptitudes, para la edificación de la iglesia. Tengo un pequeño ejemplo, ¿cierto? Práctico. Espérenme, no puedo, no, son las 10, son las 11. Los 7 dones repartidos en una familia en la que a la persona se le cae el postre al suelo. El de presidir. Juan, ¿puedes traer el trapero? Y Susana, recógelo. Y María, ayúdame a preparar otro postre. Hay motivación, ¿cierto? Lograr un objetivo inmediato en el grupo. El misericordia. No te sientas mal. Pudo pasarle a cualquiera. Motivación a entender la turbación. El de servicio. Permíteme ayudarte a limpiar lo que se cayó. ¿Cierto? Una motivación a atender la necesidad. El de enseñanza. La razón por la que cayó es porque estaba demasiado lleno en un lado. Hay motivación para descubrir, ¿cierto?, por qué ha ocurrido. El dar o generosidad. Estaré contento de comprar un nuevo postre. Motivación, dar una necesidad tangible. El exhortador. La próxima vez sirvamos postre con la comida. Hay una motivación para corregir el futuro. Y el de profecía. Esto es lo que pasa cuando no tienes cuidado. Motivación para corregir el problema. Es el mejor. Es el mejor. Es el mejor, hermano mío, que ustedes lo ven mal eso, pero no entienden el trasfondo que hay. Hay otros dones que están vigentes. Escúcheme bien. Hay otros dones que están vigentes, como el de evangelismo,
el de sabiduría, el de fe, el de ciencia y discernimiento. Todos estos están para la edificación de la iglesia. De no ser así, de nada sirven los dones, hermano mío. ¿Ven? Que el Señor bendiga su palabra y espero que hayan podido descubrir sus dones o ahí tener pequeños bosquejos de cuál es su don. Ya, aquí comentario.